El Gliptodón, ese gigante acorazado que recorrió las llanuras de América durante el Pleistoceno, representa uno de los capítulos más fascinantes de la megafauna prehistórica. Un mamífero que con su imponente caparazón óseo y su peculiar morfología desafía nuestra imaginación sobre las posibilidades de la evolución mamífera. Estos extraordinarios animales, pertenecientes al orden Cingulata, el mismo que incluye a los armadillos modernos, alcanzaron proporciones colosales, con algunas especies como Glyptodon clavipes superando los 3 metros de longitud y un peso estimado de 2 toneladas, dimensiones que los convertían en verdaderos tanques vivientes de las praderas prehistóricas. Su historia evolutiva se remonta a los albores del Cenozoico, cuando los primeros cenartros, el grupo que incluye perezosos, armadillos y osos hormigueros, comenzaron su radiación adaptativa en el continente sudamericano, entonces una isla-continente aislada, donde desarrollaron formas únicas que no tenían paralelo en otras partes del mundo. El Gliptodón emergió como uno de los productos más espectaculares de este laboratorio evolutivo, perfeccionando a lo largo de millones de años un diseño corporal que combinaba una poderosa armadura con una complexión robusta y extremidades fuertes, adaptadas para soportar su enorme peso mientras pastaba en los extensos pastizales que dominaban el paisaje pleistocénico. La característica más llamativa del Gliptodón era sin duda su caparazón, una estructura rígida formada por más de 1000 osteodermos, pequeñas placas óseas, fusionadas en un mosaico casi impenetrable, que cubría toda la parte dorsal del animal, desde el cráneo hasta la cola, proporcionando una defensa formidable contra los depredadores de la época, como los temibles Smilodón o los enormes osos de cara corta. A diferencia de los armadillos modernos, cuyo caparazón presenta bandas móviles que permiten cierto grado de flexibilidad, la coraza del Gliptodón era fija y extremadamente pesada, constituyendo hasta el 20% de su masa corporal total, una adaptación que, si bien limitaba su movilidad, ofrecía una protección casi absoluta contra los ataques. La cola, otro elemento defensivo clave, estaba en algunas especies equipada con anillos óseos móviles, terminados en una especie de masa o espinas, que podían ser usadas como arma contundente contra agresores, similar a cómo los anquilosaurios del Mesozoico utilizaban sus colas acorazadas. Esta combinación de características defensivas sugiere que el Gliptodón enfrentaba una intensa presión por parte de los carnívoros de su ecosistema, lo que llevó a una carrera armamentística evolutiva, donde cada incremento en el tamaño o armamento de los depredadores era respondido con mayor protección en estos herbívoros. El cráneo del Gliptodón presentaba adaptaciones igualmente notables, siendo extremadamente robusto y con la mandíbula diseñada para soportar grandes fuerzas de masticación necesarias para procesar la dura vegetación de las estepas pleistocénicas. Sus dientes, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, carecían de esmalte y crecían continuamente, una característica compartida con sus parientes los armadillos y que les permitía compensar el desgaste constante producido por las plantas abrasivas que constituían su dieta principal. Los estudios de microdesgaste dental han revelado que estos animales eran pastadores más que ramoneadores, alimentándose principalmente de hierbas duras y posiblemente de algunas plantas acuáticas en zonas ribereñas, un nicho ecológico similar al que ocupan hoy los hipopótamos o rinocerontes en África. La posición baja de su cabeza, unida a un cuello corto y poderoso, sugiere que pasaban gran parte de su tiempo pastando a ras de suelo, utilizando su lengua prensil, otra característica heredada de sus ancestros cenartros, para arrancar y manipular la vegetación antes de triturarla con sus fuertes molares. La locomoción de estos gigantes acorazados ha sido objeto de considerable debate entre los paleontólogos. Sus extremidades, particularmente las posteriores, presentaban una configuración única entre los mamíferos. El fémur era extraordinariamente robusto y se articulaba con la pelvis en un ángulo que sugería una postura semi-erguida, con las patas traseras extendidas lateralmente en mayor grado que en la mayoría de los mamíferos modernos de tamaño comparable.
Esta morfología, combinada con pies anchos dotados de garras fuertes pero romas, indica que el gliptodón no estaba adaptado para carreras rápidas ni saltos, sino más bien para soportar su enorme peso mientras se desplazaba lentamente en busca de alimento, posiblemente excavando ocasionalmente en busca de raíces o tubérculos como hacen algunos de sus parientes actuales. La biomecánica de su marcha ha sido reconstruida mediante modelos computacionales que sugieren que estos animales podían alcanzar velocidades máximas de apenas 15-20 km por hora, suficiente para escapar de depredadores en distancias cortas, pero claramente dependientes de su armadura como principal línea de defensa. El origen y evolución del gliptodón está íntimamente ligado a la historia geológica de América del Sur. Los primeros gliptodontes aparecieron en el Mioceno tardío, hace aproximadamente 10 millones de años, derivados de ancestros armadillo-like que comenzaron a experimentar con formas corporales más masivas y corazas más rígidas. Este proceso de gigantismo y aumento de la protección alcanzó su apogeo durante el Plioceno y Pleistoceno, cuando el género Glyptodon, propiamente dicho, se diversificó en múltiples especies que se extendieron por casi toda Sudamérica y, tras la formación del Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años, colonizaron también Centroamérica y llegaron hasta el sur de lo que hoy es Estados Unidos. La gran intercambio biótico americano que siguió a la unión de los continentes permitió a los gliptodontes expandir su área de distribución dramáticamente, pero también los expuso a nuevos competidores y depredadores provenientes del norte, factores que posiblemente influyeron en su ulterior evolución hacia formas aún más grandes y mejor protegidas. El descubrimiento y estudio científico del gliptodón tiene una historia particularmente interesante que se remonta a los primeros días de la paleontología. Los primeros fósiles reconocibles fueron encontrados por Charles Darwin durante su famoso viaje en el Beagle en 1832. Y aunque en ese momento no comprendió plenamente su significado, los confundió inicialmente con restos de megaterio. Estos hallazgos jugarían un papel crucial en el desarrollo de sus ideas sobre la evolución y la extinción de especies. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, numerosos esqueletos casi completos fueron desenterrados en la región pampeana de Argentina y en Uruguay, permitiendo a los científicos reconstruir con notable precisión la anatomía de estos animales y reconocer su parentesco con los armadillos modernos, a pesar de las enormes diferencias de tamaño y morfología. Uno de los aspectos más intrigantes de la biología del gliptodón es su relación con los primeros humanos en América. Existen evidencias arqueológicas, particularmente en sitios como Arroyo Seco en Argentina o Taima Taima en Venezuela, que sugieren que los cazadores-recolectores del Pleistoceno tardío no solo coexistieron con estos animales, sino que posiblemente los cazaban y utilizaban sus caparazones como refugios temporales. Se han encontrado restos de fogones asociados a caparazones de gliptodón que muestran marcas de corte y quemaduras. Esta interacción humano-megafauna ha llevado a especular sobre el posible papel de la caza humana en la extinción final de estos gigantes al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años. Aunque el cambio climático, asociado al fin de la última glaciación y la transformación de los ecosistemas, probablemente jugaron un papel igual o más importante en su desaparición. El legado del gliptodón en la ciencia moderna va más allá de su interés paleontológico. Estudios recientes utilizando técnicas de tomografía computarizada han revelado detalles sin precedentes sobre su neuroanatomía, mostrando que, a pesar de su cuerpo gigantesco, el cerebro del gliptodón era relativamente pequeño, incluso para los estándares de los mamíferos actuales de tamaño comparable, con un desarrollo particularmente reducido de las áreas asociadas a la coordinación motora fina y el procesamiento sensorial complejo. Esto refuerza la imagen de un animal con comportamientos mayormente instintivos y poca flexibilidad conductual, posiblemente uno de los factores que lo hicieron vulnerable a los rápidos cambios ambientales del Pleistoceno terminal.
Desde una perspectiva ecológica, el gliptodon representa un experimento evolutivo único en la historia de los mamíferos, la convergencia hacia una forma corporal y estilo de vida sorprendentemente similar al de los dinosaurios anquilosaurios del Cretácico, con quienes compartían no solo la pesada armadura y la complexión robusta, sino también el nicho de herbívoro grande y lento protegido por defensas pasivas. Este paralelismo evolutivo entre grupos tan distantes es un testimonio fascinante de cómo presiones selectivas similares pueden producir soluciones adaptativas comparables a través de linajes completamente diferentes, un fenómeno conocido como evolución convergente, que sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del estudio de la historia de la vida en la Tierra.